entidades y organizaciones laborales que soliciten formalmente ser atendidos, pero solo se tomarán en cuenta las propuestas de los legisladores. Por su parte, Hernández Juárez advirtió que esta semana se aceleró el trabajo de la subcomisión que analiza la reforma laboral, pues solo se reunieron uno de los 3 días previstos, pero está latente el riesgo de que el PRI y el PAN quieran imponer un dictamen en los próximos días de su propuesta. Sesión de la Comisión de Trabajo surgieron dudas y cuestionamientos en relación al método, porque el comparativo que se ha elaborado tiene algunas deficiencias y eso pues tendrá que corregirse. Y además el diputado Porfirio Muñoz Ledo del PP argumentó que el PRI tiene 2 dictámenes y por lo tanto 2 iniciativas y por lo tanto no sé si se consideran. El PRI en diciembre, el 15 de diciembre, me dio un orden del día y se iba a subir a tribuna, finalmente no lo hizo, pero ahí presentó un dictamen, inclusive una iniciativa, inclusive salió publicado en la Gaceta, que dijo con todo respeto está mucho mejor que el servicio cerrado. Es muy necesario comentar que esta reforma, además de que los trabajadores actuales y los contratos colectivos se ponen en riesgo y hay flexibilidad para que el patrón te despida cuando él quiera, cuando él lo considere, trabajo por horas, acabar con la bilateralidad del contrato colectivo de trabajo. También aquí para los nuevos trabajadores, pues prácticamente están condenados a esa explotación posmoderna que hablaba el investigador. Se pretende que la próxima semana, que el martes, miércoles, estén presentando ya un predictamen cuando no se ha cumplido con todo el análisis de la subcomisión que fue creada para este fin y fue aprobado en pleno ese punto de acuerdo incluso de las audiencias públicas. Por eso es muy necesario continuar con las actividades, invitar a todos los trabajadores y a los nuevos trabajadores, a los que no tienen empleo, a que vayamos a la Cámara de Diputados a partir del martes y estemos todos los días y darle seguimiento a lo que hacen en el Congreso, porque de repente aparecen, ya aprobaron una iniciativa sin que le rindan cuentas a la sociedad de qué iniciativas y cuál es el efecto o beneficio o perjudica, pero entonces necesitamos nosotros como sociedad estar presentes. Sí, más adelante tenemos otro bloque sobre las marchas y toda la oposición que haya a esta reforma laboral, pero vamos antes con un comentario. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exenta del pago del impuesto sobre la renta a los pensionados que ganan hasta 25 salarios mínimos. Al respecto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que esta exención de impuestos sobre la renta a pensionados que perciben hasta 25 salarios mínimos es una decisión histórica de la Cámara de Diputados y confía en que esta reforma no sea objeto de veto por parte del titular del Ejecutivo, ya que busca que los pensionados y jubilados bajo cualquier régimen de seguridad social pues no tengan que pagar pues hasta el 30% de su ingreso, que es lo que cobran con el impuesto sobre la renta. Si quieres saber más de esta información, visita www.frecuencialaboral.com. Repito, www.frecuencialaboral.com. Y tenemos llamadas, Martín. Sí, nos habló Rafael Chávez del Rosario, nos dejó sus datos, es pensionado. Dice que él realizó un amparo para el no pago de luz el día jueves 7 de abril, que fueron a su domicilio personal de CFE acompañados de policías y le quitaron el suministro de energía eléctrica, que le busque el servicio porque tiene un hijo con discapacidad que qué puede hacer. Nos lo llevamos para inmediato ayudarle, pero vean hasta dónde defiende la privatización de la industria eléctrica. Hoy los policías y el ejército atrás de las camionetas de la CFE para obligar a los usuarios a pagar recibos de luz que traen un incremento hasta del 500 y 1000%. Entonces esto debemos de toda la sociedad refutar, porque la policía tiene un fin, que es cuidarnos de los delincuentes y está protegiendo a los delincuentes, de los abusos, sí. A los del cártel de la electricidad de México. Rafael Aguilar del Valle de Chalco, señor Martín, el gasolinazo que nos está dando mensualmente, el de Los Pinos. Me pregunto si llegaron para quedarse así como Díaz Ordaz, implantando en 1968 la tenencia vehicular, en 1960 la verificación, y hoy no circula el horario de verano y muchas cosas más, pero desgraciadamente los mexicanos seguimos de agachones, por eso el gobierno ya nos tomó la medida.
Leobardo Vargas Bonilla, profesionista independiente, felicita a los que estamos en el programa, dice que le parece que debe ser el próximo jefe de gobierno, ya que es muy inteligente. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral. Tenemos información del tianguis turístico. Bueno, un grupo de diputados federales se pronunció en contra de que el gobierno federal haya determinado cancelar el tianguis turístico en Acapulco, porque dicen que fue para beneficiar a un emporio de hoteleros de Cancún, propiedad del Grupo Posadas. El Grupo Posadas, si ustedes recuerdan, es el mismo que llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación y dejó en el desempleo pues a más de 8,000 trabajadores de la aviación. Eso lo advirtió Cuauhtémoc Salgado, diputado federal, quien reclamó que regrese a Acapulco el tianguis turístico. Tanto formales como informales o directos e indirectos, son miles de empleos. Porque no es únicamente los hoteleros, no es únicamente el que tiene la concesión del restaurante, no es únicamente el que tiene la concesión de las lanchas, sino que son las gentes que venden sus productos, artesanías que se hacen en Guerrero. Entonces, son miles de empleos que se perderían, más de 80,000 empleos se perderían, y que la guerrilla existe, es algo que no, lamentablemente, no podemos ocultar. Martín, se reunieron en Gobernación la comisión de diputados, no dejaron entrar a uno de ellos, que es César Augusto Santiago, ahí en Gobernación, y bueno, pues esto pues ya fue el colmo, ¿no? Porque no dejaron pasar. Sí, fue el pasado miércoles, estaba programado a las 17:30 horas, fue hasta las 18 horas, el diputado ingresó y en la recepción, la recepcionista y el personal que estaba ahí no lo dejaron entrar al Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. Y en esta reunión iba a haber dos propuestas, una que lo que habíamos presentado por escrito lo iban a contestar por escrito. Hay un planteamiento que ha hecho el sindicato en términos del propio decreto para que nos informe Gobernación sobre todas las violaciones al marco constitucional, toda vez que Gobernación está señalado como parte de la que llevará a la conducción de la aplicación plena de la Constitución. Otro documento que presentó César Augusto Santiago, el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, es para que el SAE conteste la figura del comodato por el cual fueron entregados los bienes de luz y fuerza del centro a la CFE en una figura que es directamente civil, ante un notario público, y tampoco hubo respuesta. Gobernación iba a presentar una propuesta para poder avanzar en resolver de fondo el conflicto para la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho al trabajo. Tampoco hubo propuesta. Entonces lo que ellos plantean o creen que el tema de la gestoría, de lo que está pendiente, es fundamental, y no es así. Lo principal para la organización del sindicato es resolver de fondo nuestra reinstalación con nuestro contrato colectivo y con la vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los diputados que estuvieron presentes fue Laura Isel Castillo del PT, Vidal Llerenas del PRD. Ellos mismos dijeron que esto era una burla para los trabajadores, para el sindicato, y decidimos levantar la mesa y turnarla hacia la Cámara de Diputados, toda vez que el presidente de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política fueron los que hicieron esta gestión, y hoy estamos enfocados hacia la Cámara. Y aprovecho para mencionarle a todos los trabajadores que el compromiso de Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, es que el próximo martes él se reunirá con todos los diputados del PRI que integran la Comisión de Energía de la Cámara para definir su posición sobre la iniciativa de ley para crear un nuevo organismo, que se dio lectura a esa iniciativa desde el 11 de noviembre del año pasado. Pues tienen que definir. Ya tenemos las firmas de los diputados del PRD, del PT, de Convergencia de Nueva Alianza. Falta la definición del PRI, tiene que ser esta semana. Bueno, pues vamos a estar pendientes, porque además el nuevo reglamento dice que tienen mes y medio para resolver, y ya se pasó el mes y medio, pero el reglamento dice que si no resuelven se da por aprobada, Martín.
Entonces eso se tiene que hacer valer. Pues habría que revisarlo porque dicen que si no hay dictamen se desecha la iniciativa. Bueno, se dijo ahí cuando... Bueno, en esta semana se va a discutir el reglamento también. Sí, porque hay una serie de inconsistencias que además esta iniciativa, que se había pasado con el reglamento anterior, a solicitud del diputado ponente, presentó que se revisara con el nuevo reglamento, entonces sí corren esos días. Además ya hay un dictamen de esta iniciativa a favor, y ese dictamen ya lo tiene el coordinador del PRI. Se le entregó, incluso por indicaciones de César Augusto Santiago, se le entregó a la oficina de Francisco Rojas, y falta la definición entonces de ellos, que tendrá que ser esta semana. Bueno, hay algunas llamadas, las vamos a ir desahogando. Nancy Peralta pregunta, ¿qué pasa con las personas que se accidentan y fallecen, como lo que pasó en Texcoco, y si estos 2 trabajadores murieron, los indemnizan o cómo se procesa? Yo entregué el miércoles pasado a Gobernación una lista de 17 casos, y estos se sumaron también, estos fueron el día jueves, estos 2 más en Texcoco, y mostramos que están en compañías contratistas, no tienen seguro social, y estos no son accidentes mortales, son crímenes industriales, y hay un responsable que es el que está en la Secretaría del Trabajo, obligado a que se cumplan las normas de seguridad y higiene en el trabajo, pero esa es la forma que quieren llevar a los trabajadores. Con la reforma laboral quieren que sea así, ya como ley, que sí. Te subcontraten y que no te den ninguna garantía. Bueno, dice Claudia Ramírez, de Villa de las Flores, en un diario de circulación nacional salió una nota que Martín Esparza está negociando 18,000 votos de la resistencia con Erubiel Ávila. ¿Qué dices, Martín? Sí, los trabajadores del sindicato en el sindicato nos queda muy claro que no tenemos ninguna afiliación política. Aquí los trabajadores definirán a partir de que vean los candidatos y vean sus propuestas y ejercer su voto. El SMENI negocia votos, y es una formación política que tenemos de ser un sindicato democrático y un sindicato independiente. Laura Vargas de Iztapalapa dice el licenciado Luna que tiene 63 años de edad y en el Seguro Social le dicen que tiene que trabajar un año más para jubilarse. Ella no lo puede hacer porque cuida a sus nietos, ya que su yerno trabaja en una gasolinería y no tiene sueldo, le pagan por propinas. ¿Qué puede hacer? Necesitaría consultar ver cómo está su vigencia de derechos. ¿A qué número le puede llamar? Al 5516 77 97 88. ¿Otra vez, por favor? 5516 77 97 88. Y dice Claudio Torres de Catepec, en México hay gente muy capaz para producir gasolina, el problema es que los estadounidenses nos tienen el pie en el cuello, y que hay altos funcionarios que se coluden y aceptan eso, ¿no? Ernesto de Jesús Quirós, no sé, estudiante dice, saludos a Martín Esparza, que siga luchando por los trabajadores en resistencia y nosotros seguiremos de pie, además son trabajadores honestos. Alicia Julieta Flores de la Progreso Nacional dice que los tomadores de lectura del CFE andan armados y a su hijo lo amenazaron con una pistola. Piensa hasta dónde hoy ya no les dan ropa de seguridad, higiene ni capacitación, y les dan armas para tomar las lecturas y estar intimidando a los usuarios cuando es un servicio público de electricidad que el Estado está obligado a proporcionarte con eficiencia, eficacia y un precio que puedas pagar. Nos habla José Martínez Flores de Xochimilco, dice: felicita el programa, soberanía nacional, soberanía alimentaria, legislación retroactiva o soberanía ecológica, solidaridad, esfuerzo mutuo. Esteban Jara felicita el programa, dice: el dueño de la casa donde están algunos de los inquilinos no está pagando la luz y el propietario les comentó que si no pagan los iban a desalojar. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede dirigirse? Pues tenemos varias mesas de atención, una de Urgentes y Reforma, en el Sindicato de Urgentes 98, en el propio Zócalo, y en varias delegaciones, en la mayoría de las delegaciones también. José Marcos Medina